Ya muchachos, vamos directamente a lo que nos compete el día de hoy. Nosotros las clases pasadas estuvimos viendo estadística y ahora toca el turno de ponernos a recordar probabilidad. Lo que nosotros vamos a ver, por lo menos estas clases que vienen, las próximas dos clases, es probabilidad clásica. ¿Qué es la probabilidad clásica? Es la probabilidad que más se conoce, que más se trabaja. Porque existen diferentes tipos de probabilidades, digámoslo como tal. Está la probabilidad clásica, la probabilidad condicionada, que es parte de la clásica, pero un poquito más compleja, que incluye teorema de Bayes y probabilidad total. Probabilidad de combinatoria, que es la que pretendemos ver después de esto. Y finalmente la probabilidad que no se va a alcanzar a ver, porque para variar, la sacaron de la prueba de transición que se veía los años anteriores en cuarto medio, que era la probabilidad de distribución. Pero sí que nos vamos a concentrar un poco en la probabilidad clásica. Dentro de la probabilidad tenemos dos tipos de experimentos que se pueden realizar. Tenemos la probabilidad determinística, que se conoce de antemano el resultado. Mejor ejemplo, el que está en el dibujo, que es la vida. La vida, entre medio, hay muchas cosas que no sabemos resultados de antemano, pero lo único que tenemos claro es que una vez que nacemos, tenemos que morir. Por eso es determinístico, se sabe de antemano el resultado. Pero también existe la probabilidad aleatoria, en la cual no se conoce de antemano. Y para ese ejemplo tenemos algo que más de algunos lo ha escuchado, que es la teoría de Schrödinger sobre el gato y el átomo radioactivo, que dice que si hay un gato encerrado en una caja, junto con un átomo radioactivo, no sabemos si el gato está vivo o está muerto hasta que una vez abramos la caja. Entonces, como está ese estado de que puede, como no puede, es un estado aleatorio, no sabemos cuál de los dos resultados va a ser. Ahora, dentro de esto tenemos algo que se llama espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Es el resultado de cada uno de los sucesos o eventos que puedan suceder. Por ejemplo, al lanzar un dado, el dado tiene 6 caras. Entonces, cada uno de los eventos que puede salir es cada una de las caras. Es decir, que me salga uno, o dos, o tres, cuatro, cinco o seis. Ese es un evento o un suceso. El conjunto de todos esos eventos se llama espacio muestral. Entonces, el espacio muestral de ese tipo, de lanzar el dado, es del 1 al 6. En cambio, por ejemplo, si lanzo una moneda no trucada, el espacio muestral o es cara o es sello. O lo mismo que usted al realizar una prueba. El espacio muestral serían las notas desde el 1 hasta el 7. Porque en una prueba no va a sacarse un -5, por ejemplo. O no se va a sacar un 9. Por lo menos en Chile, que la escala de calificación es del 1 al 7, su espacio muestral es del 1 hasta el 7. Ahora, existen tres tipos de espacio muestral. El tipo, el que les mencionaba, donde se conoce y es acotado el espacio muestral, el de lanzar el dado, el de lanzar la moneda. También existen algunos tipos, el segundo tipo de espacio muestral, es que su valor sigue en el tiempo. Por ejemplo, letra B es, por ejemplo, contabilizar la cantidad de automóviles que pasan por una calle, en este caso por un puente de peaje. Sabemos que pueden pasar uno, dos, tres, y de ahí la cantidad puede aumentar y puede variar en el tiempo. Entonces, se conoce el inicio, pero no se conoce necesariamente el fin. Y el otro tipo de espacio muestral que puede aparecer puede ser en tipo de intervalo. Por ejemplo, la ampolleta. La ampolleta de electricidad, sabemos que si yo compro una ampolleta, la ampolleta me dice cuánto tiempo o cuánta hora aproximadamente es dura. Entonces, sabemos que está entre 0 y una ampolleta normal, si no me equivoco, son como 3000 horas.
Y podemos tener la mala suerte de justo comprar la ampolleta, hacerla colocar y se nos queme a los 2 segundos, como puede que se me queme a los 2980 horas. Entonces, ese tipo de espacio muestral es un intervalo. Además, el espacio muestral, justamente como nos decía, finito, infinito numerable, que es decir, que se puede contabilizar, pero no sé hasta dónde va a ser el final, e infinito no numerable, es decir, cuando está en un intervalo. Son los tres tipos de espacios muestrales. Ahora bien, por lo mismo, cada uno de los eventos son 4 posibles. Y esto lo vimos el año pasado en todo caso. Existe un evento seguro, que es, mientras exista la posibilidad de que ocurra, eso es un evento seguro, porque está la posibilidad de que ocurra. Por ejemplo, que saquen 850 puntos al tirar a la chunte la PSU, perdón, la prueba de transición. Las probabilidades son bajas. Es, si mal no me equivoco, 5,4 por 10 elevado a la 56. Estamos hablando 5,4, es decir, 5,4 acompañado de 56 ceros. Uno partido en eso es la probabilidad de que ustedes tiren la prueba a la chunte y aún así tengan los 850 puntos. ¿Existe la probabilidad? Sí, existe la probabilidad. Es lo mismo que la probabilidad de ganar el quino o el loto. Si no mal no me equivoco, el loto es el que tiene un poquito más de probabilidad, que era de una entre 4.350.000 aprox. Ese era el loto. Y el quino era uno entre 4.450.000 más o menos. Pero si usted compra un cartón o compra un kino, un loto, ¿tiene la posibilidad de ganar? Sí, la tengo. ¿Es baja? Por supuesto que es baja. Pero al tener la posibilidad de ganar, es un evento seguro. En cambio, un evento imposible es algo que jamás va a pasar. Por ejemplo, yo no puedo ganar ni el kino ni el loto si no compro ninguno de esos. O, no sé, no puedo saber si le gusto a alguien si no le digo nada. No hablo con esa persona. Entonces, o no sé, el estadio de la U es imposible de momentáneamente, por mucho que los hinchas de la U quieran, pero no se dan las condiciones. Entonces, para que se entienda nuevamente, la diferencia entre un evento seguro y un evento imposible, un evento seguro es de que existe, aunque la posibilidad sea muy pequeña, pero existe de que ocurra. En cambio, un evento imposible es un evento que jamás va a pasar. Tan simple como eso. Un evento mutuamente excluyente es un evento donde sucede una cosa o sucede la otra cosa, pero no pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, la ruleta rusa, Felipe, viene siendo un evento seguro, porque jugando con las colas antiguas, que son de 6 balas, que o sea, tiene 6 espacios para bala, es una bala entre 6 espacios. ¿Es posible que te puedas morir? Por supuesto que sí. Pero si jugáis ruleta rusa sin bala, no es ruleta rusa, pero no te vaya a poder morir. Es imposible que mueras porque no tienes bala en la pistola. Es un evento imposible, por ejemplo. Entonces, como les mencionaba, el evento seguro, la posibilidad es uno o la posibilidad es de 100%, mientras esté la posibilidad, es evento seguro. El evento mutuamente excluyente le estaba diciendo que ocurre una u otra cosa. Es como, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser un evento seguro? Ya, pensemos en la PDT, que es lo que se me ocurre. Si usted está dando la prueba de ciencias, por ejemplo, en ese instante usted no puede estar haciendo a la vez la prueba de matemática, porque los espacios es o usted hace o una prueba o hace la otra. Por eso se llama mutuamente excluyente. Hago o una cosa o hago la otra cosa. Y finalmente, un evento equiprobable es que tiene la misma posibilidad de que ocurra.
Por ejemplo, lanzar una moneda. Tengo la misma probabilidad que me salga cara como que me salga cruz. La ruleta. La ruleta son 36 números, 37 contando el cero, y la probabilidad que si yo juego un número que me salga es 1 de 37. La moneda es 1 de 2. Al lanzar el dado, la probabilidad que me salga cualquier número es 1 de 6. Todos los números tienen la misma posibilidad de que ocurra. Entonces, ese es un evento equiprobable. Al menos, cuando, por ejemplo, no es un evento equiprobable. Si yo tengo una moneda trucada, ¿cómo yo puedo trucar una moneda? Pensemos que la moneda que tengan ustedes está sin ningún desperfecto, está justo, bonita, perfecta, y si yo lanzo, la probabilidad son 50-50. Si yo pesco con un martillo, golpeo la parte que salga cara 2 veces, me va a desbalancear la moneda. De tal forma que, por ejemplo, ya no va a ser 50-50, sino que ahora me va a salir 40% cara, 60% sello. Ya eso es un evento no equiprobable, porque ya las posibilidades que me salga una y otra son distintas. Lo que más se conoce, y ustedes más básico conocen de probabilidad, se llama regla de Laplace. ¿Cuál es la regla de Laplace? Es número de casos favorables partido por número de casos posibles. Eh, lo acabamos de hacer sin querer con respecto a lanzar una moneda. La probabilidad que me salga cara al lanzar una moneda. Número de casos favorables. ¿Cuántas caras tengo? Una. ¿Y cuántos casos totales o espacio muestral total tengo? 2. Porque me puede salir cara o sello. Entonces la probabilidad de que me salga es 1 de 2. Por ejemplo, acá, la probabilidad de que me salga una bolita roja son 3 de 5 posibles, porque son 3 bolitas rojas de 5. La probabilidad de que me salga una roja en la segunda caja son 2 de 5. La probabilidad de que me salga una bolita roja en la tercera caja son 4 de 5. Entonces, como les digo, esta es la probabilidad más intuitiva que ustedes se manejan. Bueno, esto creo que más de alguna vez se los comenté. Estas son probabilidades curiosas que están demostradas. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar un trébol de 4 hojas es 1 en 10.000. Por eso se le llama de tener la suerte. La probabilidad de morir en un accidente aéreo es 1 en 350.000. Miren, les voy a mencionar un dato curioso. La probabilidad de que les caiga un rayo es 1 en 1.000.000. Ahora, existe el récord Guinness de una persona que llegó a recibir 6 rayos a la vez. Pero aún así, de recibir 6 rayos a la vez, recibió 2 estando muerto. ¿Cómo así? No me acuerdo el nombre de la persona. Juanito Pérez, no sé, el año 80 recibió un rayo, el 90 recibió un segundo rayo, el 92 le cayó un tercer rayo, lo llevaron al cementerio, lo enterraron y en el cementerio después hubo una tormenta y cayeron 2 rayos más en su tumba. Entonces esa persona es conocida como récord Guinness como la persona que más rayos ha recibido viva o muerta. Por ejemplo, otro dato curioso es que ser atacado por un tiburón es 1 en 11,5 millones de probabilidades. Pero aún así, la probabilidad de ser atacado por una vaca es 1 en 600.000. Es decir, es más probable que ustedes lo ataque una vaca que un tiburón. Casos confirmados por si acaso. La probabilidad de ganar una medalla olímpica es 1 en 662.000. Yo ya les dije, la probabilidad de ganar el Kino o el Loto son más o menos 1 en 4,5 millones. Vámonos a la probabilidad clásica, que es lo que nos interesa. Si descarto la regla de Laplace es como el abecedario, es la probabilidad más básica que ustedes van a manejar. Y con la regla de Laplace, yo voy a poder resolver todos los dudas de probabilidad de lo que vienen. ¿Qué es lo que vienen? Por ejemplo, este tipo de probabilidad. Se llama probabilidad de intersección cuando yo digo, ¿cuál es la probabilidad que ocurra esto y esto otro?
El truco de esta probabilidad va en su conector. Desde el momento que me dicen que ocurra esto y esto, yo lo que voy a hacer es multiplicar las dos probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par en un dado de 6 caras y cara a lanzar una moneda? Tengo que ver las dos probabilidades por separado. La probabilidad que me salga un número par son 3 de 6. La probabilidad de lanzar cara en una moneda es 1 de 2. Como me dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el lanzamiento de la moneda y el lanzamiento del dado? Voy a tener que, para saber ese caso, voy a tener que multiplicar. Voy a multiplicar la probabilidad del dado, que sea par, 3 de 6, multiplicado por la probabilidad que me sea cara, 1 de 2. Para aquellos que tienen mala memoria, la multiplicación de fracciones es lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. Es decir, 3 por 1, 3, 6 por 2, 12. Me queda entonces que la probabilidad es 3 de 12. En este caso, yo voy a tratar de simplificar. ¿Qué significaba simplificar? Dividir por el mismo número en la parte de arriba como en la parte de abajo de la fracción. Si yo divido por 3 arriba y divido por 3 abajo, me queda un cuarto. Esa sería la posibilidad correspondiente. Ahora, puedo manejarme como un cuarto o puedo manejarme como números decimales, que un cuarto viene siendo 0,25. O lo puedo también expresar en forma de porcentaje, como al dividir ese valor, un cuarto, y multiplicarlo por 100. Un cuarto, 0,25 por 100, 25%. Entonces tengo esas tres posibilidades de que se exprese una probabilidad en porcentaje, en valor decimal y en fracción. Ahora, recuerden que si hablamos de fracción, si me da 0 es una fracción imposible y si me da 1 es que se refiere al 100% de la probabilidad. Por eso los valores están entre el 0 y el 1. Lo mismo con el número decimal. Tengo entre el 0 y el 1. Ahora, si hablamos de porcentaje, tengo entre el 0 y el 100%. Aquí tenemos otra. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un trébol de 4 hojas y también les caiga un rayo? Habíamos visto que la probabilidad de un trébol de 4 hojas era 1 en 10.000 y la probabilidad que me caiga un rayo es 1 en 1.000.000. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El mismo ejercicio me dice, y tengo que multiplicar. Será 1 en 10.000 por 1 en 1.000.000. Entonces, la probabilidad de que me caiga un rayo y encuentre un trébol de 4 hojas es 1 en 10 billones. O, si lo quieren decir de otra forma, no, está bien, 10 billones. O, como les mencionaba, ¿cuál es la probabilidad que le caigan 2 rayos consecutivos? Ya, volví atrás por un siguiente detalle. Eh, los estadounidenses, no sé por qué, dentro de todas sus locuras que tienen varias, nosotros el lenguaje que nos manejamos normal, esto se lee como 10.000.000.000. Los estadounidenses, después de 10.000.000.000, es lo equivalente a 10 billones. Por eso les mencioné yo recién 10 billones porque me acordé y me confundí con eso. ¿Por qué les menciono eso? Porque para nosotros, el resto del mundo, nosotros 10 billones es esto, 1.000.000 de 1.000.000. Es decir, recién con 12 ceros son 2 billones, 1 billón. Para Estados Unidos, 1 billón es equivalente recién cuando tiene 9 ceros. Entonces, cuando usted esté viendo la tele, estén hablando de un billonario, es porque él tiene solo más de 1.000.000.000. En cambio, cuando en Chile hablemos de un billonario, es alguien que tiene 1.000.000 de millones. Dice acá, ¿cuál es la probabilidad de al lanzar dos dados, uno sea par y el otro sea 5? Entonces vemos, probabilidad de que sea par,
son 3 números pares en un dado de 6, 3 de 6. La probabilidad que sea 5, solo el número 5 es una de 6. Porque existe un solo número 5 en los 6 dados. Como me dice ahí, tengo que multiplicar 3 de 6 por 1 de 6. Multiplico lo de arriba, 3 por 1, 3, 6 por 6, 36. Y me queda 3 de 36. ¿Se puede simplificar esto? Sí, por 3, y me queda 1 de 12. Entonces la probabilidad de que al lanzar un dado ese número sea par y sea 5 es 1 de 12. Otro tipo de probabilidad clásica que se conoce es este caso, que es cuando ahora en el enunciado me salga un O. Ahora, tengo dos posibilidades, dos tipos en ese caso, que sea excluyente o que no sea excluyente. ¿Qué se refiere que sea excluyente? Que la probabilidad de lo primero no tenga ninguna relación con lo segundo. Por ejemplo, lanzar el dado y lanzar una moneda. El valor del dado no afecta al valor de la moneda. Por eso son excluyentes. Una no depende de la otra. En cambio, cuando no son excluyentes es, por ejemplo, que hable del mismo ejemplo, al lanzar un dado que me dé un resultado y al lanzar el dado me dé otro resultado. Como estoy hablando de dado, hay algo en común. Si tiene algo en común, tengo que restarle lo que tienen en común. Entonces, esa es la diferencia entre una probabilidad excluyente que no tiene nada en común con una probabilidad no excluyente que tienen algo en común. Vamos a ejemplos que sea más, porque así sale más simple. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 4 en un dado de 6 caras o cara al lanzar una moneda? Lo que le hablaba, el lanzamiento del dado no me afecta nada con respecto a la moneda. La probabilidad que me salga un 4 al lanzar un dado normal es de 1 de 6. Porque solo existe un número 4 en un dado de 6 caras. Y al lanzar, que me salga cara al lanzar la moneda, es 1 de 2. En este caso, como su pregunta es un O, ¿qué es lo que voy a hacer con las probabilidades? Las voy a sumar. Para los que tengan mala memoria, ¿cómo sumaba fracciones? Teníamos dos opciones. Sacábamos mínimo común múltiplo o usábamos una formulita que les voy a recordar acá. Denme un segundito para cambiar acá el grosor. Ya. Entonces tengo un sexto. Perdón lo feo de los números, pero es lo que hay a esta hora de la mañana. Un sexto más un medio. Mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que yo hacía para saber el mínimo común múltiplo? Yo tomaba el 2, yo tomaba el 6 y decía, ¿qué número puede dividir tanto al 2 o algún número que divida al 2 o al 6? Entonces, por ejemplo, el 2. Y empezaba, 2 dividido en 2, 2. Me sobra 1. Entonces, 6 dividido en 2 es 3. Ahora, ¿qué número me divide al 3? Es solamente el 3. 3 como ya tengo la columna donde está el 1, no sigo más y sigo por la columna del 3. 3 dividido en 3, 1. Cuando los dos números terminan con un 1, significa que la multiplicación de estos dos valores es el mínimo común múltiplo. Entonces, 2 por 3 es 6. Mínimo común múltiplo en este caso es 6. Luego, ¿qué hacía? 6. ¿Cuántas veces caben 6? 1. Y lo multiplico por el número de arriba. 1 por 1, 1. Más 2. ¿Cuántas veces caben 6? 3 veces. ¿Qué voy a hacer? Ese 3 se multiplica por el número de arriba. 3 por 1, 3. Y finalmente sumo la parte de arriba. 1 más 3 es 4. Y 4 partido en 6 es lo mismo que 2 tercios. Porque se puede simplificar por 2. Bien feo escrito, lo lamento.
Lo escribo súper pésimo en el computador, bueno, también en la pizarra, pero eso es otro cuento. Pero ese es un mini recordatorio cómo se hacía para sacar mínimo común múltiplo. ¿Cuál era la otra forma? La otra forma es que tengo un sexto más un medio. ¿Qué voy a hacer con estos números? Esto yo se lo expliqué probablemente como la mariposa, cómo se hacía la mariposa. Multiplico los dos números de abajo. 6 por 2, 12. Luego multiplicado al cruzado. 1 por 2 es 2. Conservo el signo de la operación, positivo. Luego vuelvo a multiplicar cruzado. 6 por 2, perdón, 6 por 1 son 6. Y ahora resolví a la parte de arriba. 2 más 6 son 8. Me queda entonces 8 partido en 12. Ahora, 8 partido en 12, ¿se puede simplificar? Sí, lo puedo simplificar por 2 y me queda 4 partido en 6. ¿Se puede volver a simplificar? Sí, por 2 y me da ese resultado. Esas son las dos formas donde usted puede resolver una suma de fracciones. Mínimo común múltiplo o, como se conoce esta, la técnica de la mariposa. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Esta forma de la mariposa, el único problema que tiene es que el resultado final se va a tener que simplificar sí o sí. En cambio, con el mínimo común múltiplo, se puede simplificar, a veces sí, a veces no. ¿Y cuándo se utiliza más el mínimo común múltiplo? Cuando tengo más de dos fracciones que se estén sumando o restando. En cambio, la mariposa solo me sirve cuando tenga dos fracciones, porque se puede hacer de dos en dos solamente. Ese pequeño recordatorio es para aquellos que se olvidaron cómo se suma, cómo se resta. Tengo ahora, fíjense que ahora, ¿cómo es la lectura? ¿Cuál es la probabilidad al lanzar un dado sea mayor que 4 o sea 2? Como estoy hablando de un dado y de dos posibilidades, este será un ejemplo de no excluyente, porque un dado puede que me influencie en el otro dado. Vemos entonces primero, la probabilidad de tener un número mayor que 4 solo es 2 de 6, porque es o el 5 o el 6. Y la probabilidad de que sea 2 es 1 de 6. ¿Cómo yo sé si este es excluyente o no excluyente? Tengo que analizar las probabilidades que me piden. Si busco un número mayor que 4, ¿puede que sea 2? No. Entonces, como en este caso, 1 no va a aparecer el resultado del otro, son excluyentes. Si, por ejemplo, fuera números menores que 4, en los números menores que 4, ¿puede ser un 2? Sí. Si pasara esa situación sería no excluyente. En este caso en particular, como la probabilidad 1 no aparece la probabilidad 2 y viceversa, sería no excluyente. ¿Qué es lo que hago? Las dos probabilidades simplemente las sumo. Entonces la probabilidad que sea mayor de 4 más la probabilidad que sea 2. Como los dos sextos más un sexto, como los dos tienen el mismo denominador, la misma parte de abajo, les recuerdo, para los que tienen mala memoria, que si sumo un resto y la parte de abajo es igual, conservo la parte de abajo y sumo resto según corresponde a la parte de arriba. 2 más 1, 3. Es decir, me va a quedar solo 3 sextos. Profe, Dígame, entonces esta es no excluyente o incluyente. No este entendí. caso sería no, excluyente. ¿Por qué? Porque la primera Ah, ya. probabilidad no tiene ninguna relación con la No, segunda. A pesar de que claro, no estamos la afecta. Es que trabajando, yo pensé que era... claro, Ujú. en este caso hay que tener cuidado porque estamos trabajando solo con un dado. Estamos hablando de lo mismo. A diferencia de lo que habíamos visto del anterior, que era un dado y una moneda. Obviamente el dado y la moneda no influían. Acá puede que hubieran influido, pero
viendo lo que nos hablaban de las probabilidades, la primera probabilidad no tiene relación ni nada con la segunda. Por eso es no Claro, porque se hubiese dicho menor que 4, ahí afectaba al y 2. ahí hubiera sido una no excluyente. Ya, lo voy a Entonces, cambiar. por eso con Gracias. este tipo de ejercicios solo hay que tener cuidado con la lectura. Por ejemplo, acá. Esta de acá es una no excluyente, dice. ¿Cuál es la probabilidad de lanzar un dado sea mayor que 3 o menor que 5? La probabilidad de obtener un número mayor que 3 es 3 de 6, porque puede ser 4, 5 o 6. La probabilidad de que sea menor de 5 es 4 de 6, porque puede ser 1 o 2 o 3 o 4. En este caso en particular, vuelvo a insistir, es no excluyente. ¿Por qué? Porque existen números que sean mayores que 3 y que también sean menores que 5, sí. Cuando ocurre eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que lo anterior, los voy a sumar, solo que le tengo que restar lo que tienen en común. Este es un ejercicio simple que se puede calcular qué es lo que tienen en común. Vendría haciendo números mayores que 3, 4, 5 y 6. Menores que 5, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que tienen en común? El número 4. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso que tenga en común aparezca? Es 1 de 6, porque estamos hablando solo del número 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser la probabilidad de lo primero, que es de 6, más la probabilidad de lo segundo, 4 de 6, le resto la probabilidad de que aparezca lo que tenga en común. ¿Qué es lo que tienen en común? El número 4. ¿Y cuál es la probabilidad que me aparezca el 4 al lanzar el dado? 1 de 6. Y eso es lo que voy a restar. Como todos tienen el mismo denominador, que es 6, conservo el 6 y sumo y resto según corresponda. 3 más 4, 7. 7 menos 1 es 6. 6 de 6. Es decir, que la probabilidad es del 100% que al lanzar el dado tenga o un número que sea mayor que 3 o que me aparezca un número que es menor que 5. Y si se ponen a pensar, suena hasta obvio que si yo lanzo el dado, los números o el número que salga va a ser mayor que 3 o 4, 5, 6 o va a ser menor que 5 porque va a ser o 1, 2, o 3 o 4. Me salen todos los números. Por eso la probabilidad en este caso es del 100%. Vemos esta que también. ¿Cuál es la probabilidad de lanzar un dado, sea par o divisor de 6? Números pares tenemos el 2, el 4 y el 6. Es decir, solo son 3 posibilidades de 6. Divisores de 6, para los que tienen mala memoria, son cuáles son los números que dividen al 6. Los números que dividen al 6 es el 1, el 2, el 3 y el 6. Es decir, tenemos 4 de 6 posibilidades. Luego veo, dentro de la posibilidad de lo primero y de lo segundo, ¿puede que haya algo en común? Sí, hay dos números en común, que vienen siendo el 2 y el 6. El, recordemos, los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. De esos, ¿hay alguno que sea par? Sí, hay dos. Entonces, este es un ejemplo de una probabilidad no excluyente. Veo la probabilidad de lo primero, que es de número par, le sumo la probabilidad de lo segundo, que es divisor de 6, y le resto lo que tienen en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Dos números. Entonces, ¿qué sería? Le voy a restar 2 sextos. Entonces va a quedar la probabilidad de lo primero, 3 de 6, más probabilidad de lo segundo, 4 de 6, menos la probabilidad que tienen en común, que vienen siendo dos números, por lo tanto es 2 de 6. Igual denominador, conservo el denominador que es 6 y sumo y resto según corresponda. 3 más 4 es 7, 7 menos 2 es 5, por lo tanto la probabilidad total es de 5 de 6. Duda, consulta, pregunta de la diferencia. Yo entiendo que este es el más complejo de lo que vimos hoy día, entre un excluyente y un no excluyente. Asumo que queda claro que la diferencia entre esta probabilidad que estamos viendo, que es la probabilidad de
unión comparado con la probabilidad de intersección va a depender de cómo está escrito el ejercicio. Si el ejercicio me dice un i, ¿qué es lo que hago? Multiplico. Si el ejercicio me dice un o, ¿qué es lo que hago? Sumo. Ahora, si dice o, tengo que ver. Si no tienen nada en común, sumo los dos valores sin problema. Si tienen algo en común, sumo los valores y le resto lo que tienen en común. Eso es un bien resumido lo que hemos visto en la clase de hoy. Ya muchachos, solo para terminar, la próxima clase, estamos hablando el próximo viernes, lo que vamos a ver es probabilidad condicionada, que ya es un poquito más difícil, pero lo han visto y salen bastantes preguntas de eso en la PSU. Perdón, costumbre, la PDT. Todavía no me acostumbro a cambiarle el nombre. Ya muchachos, que les